Hemos estado hablando, ¿ustedes me están escuchando bien, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. habíamos hablado que la física, como la química, tiene un montón de divisiones. Y cada una de esas divisiones estudia algo. También habíamos dicho que la física estudia aquellos fenómenos en los cuales no se produce una transformación íntima de la materia. Es decir, no hay un cambio de estructura. Y la química sí hay un cambio de estructura. Y habíamos visto varios ejemplos de eso. Si yo, por ejemplo, tomo un vaso y pongo en la heladera, en el refrigerador, otro ejemplo que le estoy dando, el agua se va a congelar, pero en última instancia va a seguir siendo agua. Es decir, que no cambia la estructura. Ahora, si yo tomo un vaso con agua y le agrego sal, ¿cierto? La convierto en salada, va a haber una unión de las moléculas de agua con algunas de sal y va a producir una sustancia salina, que ya hay una modificación de la estructura, porque yo combiné átomos o moléculas de una sustancia con moléculas de otra. En cambio, cuando yo pongo el vaso en la heladera y el agua se congela, si yo saco el vaso, lo pongo al sol, se descongela y sigue siendo agua. Ahora, si yo le puse la cantidad de sal adecuada, eso ya vamos a ver cuando son sustancias saturadas, no saturadas, pero es otro punto, justa, yo por más que después saque el agua, ¿cierto? Y la ponga en otro jarro y la ponga, va a seguir siendo salada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de estructura de la materia. Ahí tengo la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Los fenómenos físicos son tan amplios que se dividen para poderlos estudiar. Y una de las divisiones es la dinámica. Y la dinámica, ¿cierto? ¿Qué estudia? Todo aquello que hace que un cuerpo se mueva. Es decir, ¿qué acción o qué produce que un cuerpo se mueva? Y a simple vista o a simple deducción, ustedes cuando miran, lo que hace que un cuerpo se mueva es la fuerza. Entonces, ya tenemos que estudia dinámica. La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta la causa que produce el movimiento. Punto. En última instancia, la causa que produce cualquier movimiento es la fuerza. Entonces, un físico, Newton, para darle forma a esta parte de la física, enunció leyes o principios que son comprobables. Son comprobables en la medida y en cuanto lo hagamos con velocidades normales. Cuando pasamos la velocidad de la luz o la velocidad del sonido, ya nos tenemos que meter en otra física que no es la newtoniana, sino es la física de Einstein, o lo que ustedes deben haber escuchado, la física de la relatividad, la física cuántica, que ya son expresiones mucho más complicadas. Pero para los usos normales de la física que nosotros normalmente utilizamos en nuestros quehaceres, nos es suficiente con la física newtoniana o la física de Newton. Esta física se expresa en 3 leyes. Yo he hecho este apuntecito que ustedes lo tienen cargado y lo pueden leer. La primera ley es muy simple. ¿Qué dice la primera ley? Todo cuerpo que está en movimiento o en reposo no cambia su estado siempre y cuando no actúe una fuerza exterior que cambie ese estado. Por ejemplo, si ustedes están sentados en su silla, si alguien no los toca o los empuja, ustedes van a seguir en ese estado. O si un cuerpo está sobre una mesa, si alguien no le aplica una fuerza, va a seguir estando sobre la mesa.
Y lo otro que dice, que todo cuerpo que se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? No cambia su estado si no aparece una fuerza que lo hace cambiar. Teóricamente, eso es teórico, porque el cuerpo cuando se desliza produce un rozamiento y el propio rozamiento es una fuerza que hace que el cuerpo se vaya deteniendo. Pero si no existiera esa fuerza de rozamiento, el cuerpo se movería indefinidamente y no pararía. Esa es la primera ley. Es decir, todo cuerpo permanece en el estado que está siempre y cuando no actúe una fuerza que modifique su estado. Esa es la primera ley. La segunda ley, que parte a partir de la ecuación fundamental de Newton, que ya la vamos a ver, dice que la fuerza es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Y de ahí deduce que la aceleración que va a adquirir un cuerpo es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional a, que la fuerza que adquiere, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces yo acá le hice un dibujito. Si ustedes tienen estos dos, ¿están viendo un camión y un autito? ¿Ahí? Sí, profe. Sí. Si a ustedes, a los dos vehículos estos, le aplican la misma fuerza, ¿cuál se va a acelerar más? ¿Este o este? El auto. El auto. Es ¿Por qué? pequeño, Porque la pesa masa es más, menos y no lleva una carga. claro, Tiene la menos la masa que Pesa tiene menos. menor. Entonces, eso es lo que dice la ley de Newton. Lo que dice la ley de Newton es que a mayor masa, menor aceleración. Y eso lo expresa a través de una ecuación. ¿Mm? Que es esta que está acá, ¿ves? Acá está la ecuación. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que le aplico al cuerpo inversamente proporcional a la masa. Si la fuerza es mayor, la aceleración va a ser mayor. Ahora, si la masa es mayor, la aceleración, ¿cómo va a ser? Si el denominador es mayor, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cómo es? Va a ser menor. Va a ser menor. Y después, esta es una ecuación que se deduce de ahí. Directamente, si yo quisiera calcular la masa que acá está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando, y aceleración que estaba multiplicando queda dividiendo. Es decir, son las ecuaciones que se utilizan para el cálculo. Y la tercera ley de Newton me dice que ante una acción siempre hay una reacción. Si ustedes se sientan en la silla donde están ahora, ¿cierto? Viendo el Zoom, si la silla no ejerciera una reacción contraria a la acción del peso de ustedes pasarían hacia abajo. Es decir, que ante una acción siempre aparece una reacción. Y eso se llama principio de acción y reacción. Si ustedes se afirman en una pared, están haciendo una acción. La pared responde con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Lo mismo sucede, por ejemplo, ¿por qué se eleva el taxi espacial o un Apolo cuando va a la Luna o va a la órbita terrestre? Porque los cohetes generan una acción, ¿cierto? Los motores generan una acción y a su vez esa acción actúa sobre el medio ambiente, que sería el aire, y produce una reacción que hace que el Apolo, el taxi espacial, se eleve. Principio de acción y reacción se llama. Y acá al final está resumida. La primera ley que dimos se la suele llamar también ley de inercia. La segunda ley, principio fundamental de la dinámica, y la tercera ley, principio de acción y reacción. ¿Quedan entendidas las tres leyes? Sí. Esas son las leyes de Newton. Entonces, basándolos en esas leyes de Newton, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trabajar un poquitito con el pizarrón como para ir clarificando, porque realmente lo que ustedes se tienen que aprender
solamente la ecuación fundamental de Newton y de ahí deducir las otras ecuaciones. O la ley fundamental dice que la fuerza es igual a la masa, punto, por la aceleración. Yo de acá puedo sacar dos ecuaciones, que es lo que ustedes vieron recién. Ahí vamos a poner una y acá vamos a poner la otra ecuación. La que vieron ustedes primero, la del auto, ¿cierto? La podemos poner así, que la aceleración es igual a la fuerza que yo le ejerzo al cuerpo dividido la masa. Es decir, mayor fuerza, mayor aceleración. Menor fuerza, menor aceleración. Mayor masa, menos aceleración, que era el caso del camioncito y el auto. Y de esta misma ecuación yo puedo también calcular la masa. ¿Y cómo la calculo? Si yo conozco la fuerza y conozco la aceleración, la masa la puedo calcular como, en lugar de pasar la masa dividiendo, paso la aceleración dividiendo. Entonces me queda que la fuerza dividida la aceleración es igual a la masa. Y esas son, en última instancia, a partir de esta fórmula, que es la de Newton, puedo obtener dos formulitas más, que son esta y que son esta. Es decir, yo siempre, y esto es lo que yo conozco como la ecuación fundamental de Newton. Esta la vamos a colocar acá, y esto se conoce como la ecuación fundamental de Newton. ¿Alguna duda, chicos? No. Bueno, yo acá lo que tengo es el modelo. Es decir, yo, ¿qué hice? A partir de esto, ¿de dónde lo saqué? Y yo lo saqué todo esto, lo saqué o de alguna manera, de los tres principios. ¿Cuáles eran? El primer principio, lo vamos a colocar acá, el principio de inercia, que era lo que ustedes tienen en el apunte. El segundo principio, directamente lo saqué de la ecuación, fuerza dividido masa. Y el tercer principio se llama principio de acción, vamos a ponerlo así, de acción y reacción. Con eso tengo medianamente explicada las tres leyes de Newton. Pero yo esto lo tengo que expresar en unidades. Es decir, si yo tengo que hacer un cálculo, lo tengo que expresar en unidades. Y las unidades que yo utilizo van a ser las siguientes. Las unidades que yo utilizo van a ser sistema CGS. Sistema CGS. En ese caso, en el sistema CGS, la fuerza se mide en DINA. CGS significa centímetro, vamos a ponerlo así, para que ustedes le vayan quedando claro, significa centímetro, gramos, segundo. Coinciden, ¿ves? Centímetro, gramo y segundo. El otro sistema es el MKS. En este caso, ¿qué significa MKS? En este caso, MKS significa metros, kilogramos, coma y segundos. Y el tercer sistema es lo que se denomina técnico. Técnico. En ese sistema no hay nada para poderlo, digamos, de alguna manera con la sigla determinar. En este caso se mide la masa, se mide en lo que se llama unidad técnica de masa,
unidad técnica de masa, la longitud se mide en metro, así lo hacemos exactamente igual que el otro. La masa, en lugar de medirse en gramos, kilogramos, se mide en unidad técnica de masa, y el tiempo se mide en segundos, exactamente. ¿Mm? Esto que ustedes están viendo acá es lo que se llama vamos a ponerlo acá para que ustedes le queden. Se llama SIMELA. Así ustedes lo deben de haber escuchado, SIMELA. Sistema Métrico Legal Argentino, que es igual al SI, Sistema Internacional. Y son las unidades que se utilizan fundamentalmente. De acá, de esas unidades que se utilizan internacionalmente, se sacan, que después la vamos a decir la próxima clase, se sacan las unidades de fuerza, que es lo que a nosotros nos interesa para Newton. Y vamos a ver que las unidades de fuerza, después en la próxima clase las vamos a deducir. ¿Cuáles serían? En el sistema CGS, lo vamos a poner acá, para que a ustedes les vaya quedando más claro, en el sistema CGS, la unidad de fuerza se llama DINA. En el sistema MKS, vamos a poner así, MKS, se llama Newton. Y en el sistema técnico, se llama kilogramo fuerza. Y a veces se suele poner así, kilogramo, y arriba se le suele poner una rayita, así. Una rayita así, o bien se le suele poner un vectorcito. Y eso se llama kilogramo fuerza o kilogramo. Es decir, que yo mido la fuerza en este sistema en DINA, en este en Newton y en este en kilogramo fuerza. Esta fuerza. ¿A partir de qué? De estas unidades, que es la deducción que vamos a hacer la próxima clase, el cuadrito. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces yo lo que le pediría ahora es que lo copien el cuadrito este. Esto es la presentación. Después vamos a ver a qué es igual la DINA, a qué es igual la Newton y a cuál es igual el kilogramo fuerza. Y salen de acá esas unidades, aplicando la ecuación. Pero eso lo vamos a hacer en la otra clase, así no complicamos mucho esta clase. Entonces, cópiense en este cuadrito, chicos. ¿Mm? UTM, Unidad Técnica de Masa. Que ya vamos a ver cuál es su equivalencia cuando trabajemos la próxima clase. Vamos a trabajar con problemitas y con de dónde sale la DINA, Newton y si pasa ahora. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y, a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros. Por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra.
Newton contaba cómo un día, sentado en el campo, pensando en el problema que Turing había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él. O que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. Y las trayectorias curvadas es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Pasaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines. Produce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación. La fuerza que ejerce una partícula puntual otra es directamente proporcional al producto de la inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros. Y mientras más lejos estén, menos los atraerán. De estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de las leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque como Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, a nuestro canal, también puedes apoyar. Bien, chicos,
¿Quedó claro las leyes de Newton? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, profe. lo que pasa que, bueno, explica la de la gravitacional, que eso lo íbamos a ver, que expresa que el peso es igual a la masa por la gravedad. Eso la próxima clase vamos a trabajar en el pizarrón y se la voy a explicar. Es la misma ecuación, pero en lugar de poner fuerza pongo peso y en lugar de poner A, que sería la aceleración que uno le imprime a un cuerpo, es la aceleración con que un cuerpo es atraído por el centro de la gravedad, que es que ustedes lo deben de haber visto en algún lado, con la G, que es una constante que es 9,81 metros por segundo cuadrado. Es por lo cual un cuerpo se cae. Es decir, por lo cual si ustedes corren un elemento que lo tienen sobre la mesa, cuando termina la mesa tiende a irse hacia abajo. Eso es porque es atraído por el centro de la gravedad, que era lo segundo que explicaba, que era la ley universal de la gravedad. Bueno, chicos, con esto terminamos. Lo vemos el próximo jueves. Yo les voy a cargar esta clase para que ustedes la vean, repásenla y les voy a cargar una tablita, ténganla o cópiensela en su cuadernito, que va a ser la explicación de las unidades que vamos a usar para los próximos problemas que vamos a hacer. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ah, profe. No, profe. Bueno, No. que tengan un buen fin de semana, un buen viernes y bueno, y como siempre les recomiendo, cuídense que la cosa no está muy fácil. Hasta el próximo día que tengamos, que es educación tecnológica. Nos vemos, chicos, hasta luego. Chao, profe. Chao. No, profe. Bueno, profe. Profe. Chao, profe. Profe. Chao.